Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con el curso del grado 11 en el área de matemáticas, donde abordaremos distintos módulos. El módulo 1 es acerca de funciones y relaciones. En primera medida vamos a abordar lo que es el concepto de función. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponda uno y solo un elemento del segundo conjunto. En este caso, y si observan a la derecha, tenemos una representación del concepto de función. Al primer conjunto, el conjunto D, se le da el nombre de dominio, y al segundo conjunto, el conjunto C, se le da el nombre de contradominio o imagen. Incluso este también puede encontrarse como rango. ¿Listo? Esto también puede ser rango. Una función se puede concebir como un aparato de cálculo. La entrada es el dominio. Esto ya me están diciendo que esto va a ser el dominio. Fíjense, la entrada va a ser el dominio. Los cálculos que haga en el aparato con la entrada son en sí la función. Entonces, fíjense que me habla de que yo voy a hacer cálculos acá. Entonces voy a colocar aquí cálculos. Listo. Los cálculos que haga en el aparato con la entrada son en sí la función, y la salida sería el contradominio. Listo. Entonces esto por acá sería el contradominio. Listo. Que recuerden que también es el mismo rango, o también llamado en algunos textos como imagen. Entonces vamos a analizar. Me están diciendo que esto se puede entender como un aparato de cálculo. La entrada, es decir, los datos que yo voy a ingresar, se les va a denominar dominio. Luego, que los cálculos que yo haga en este aparato con la entrada que yo ingrese va a ser la función, y que luego de hacer esos cálculos yo voy a tener una salida que es lo mismo que el contradominio, rango o imagen. Aquí me dice: esta forma de concebir la función facilita el encontrar su dominio. Al hablar de notación, al número que entra a la máquina usualmente lo denotamos con una letra. En este caso, X o S o cualquier otra. Listo. Entonces, al dominio lo vamos a denotar con una letra, que en este caso generalmente se suele utilizar la X. Y al número que sale de la máquina, listo, luego de hacer nuestros cálculos dentro de la máquina, lo denotamos con el símbolo F. En este caso, si por ejemplo el dominio es X, pues la salida va a ser f de x. Si por ejemplo el dominio yo hubiese dicho que fuera S, pues la salida o lo que sale, es decir, el rango, la imagen o el contradominio, sería f de S. Listo. Eso es parte de la notación que debemos tener en cuenta para el concepto de función.
Fíjense que aquí tengo un ejemplo, me está diciendo f de x es igual a x a la 2 más 3x menos 6. Esta función es una regla de correspondencia que dice lo siguiente. Fíjense, a cada número en el dominio de f se le relaciona con el cuadrado de ese número más el triple de ese número menos 6. Entonces vamos a analizar esto. Fíjense que me dice, esta función es una regla de correspondencia que dice lo siguiente. A cada número del dominio de f, listo, a cada número del dominio de f se le relaciona con el cuadrado de ese número. Entonces fíjense que aquí me colocan el cuadrado de ese número. Seguido viene más, fíjense que aquí tengo más, luego me indica el triple de ese número, entonces yo aquí tengo el triple de ese número, menos, listo, tendré aquí menos 6, que sería esto de acá. Otra manera de ver esto es escribiendo la función de la siguiente manera. Fíjense que podemos representarlo pues básicamente de esta manera. Entonces, digamos que los valores de entrada son los valores que yo voy a dejar en espacios vacíos. ¿Listo? Y pues obviamente yo puedo ingresar distintos valores de entrada y pues al momento de digitar los valores de entrada voy a tener diferentes tipos de salida. ¿Listo? Pero la función como tal va a ser esta. ¿Listo? Eso es lo que va a estar dentro de mi máquina y son los cálculos que yo voy a hacer. Que va a cambiar pues obviamente los valores de entrada y los valores que voy a obtener al momento de la salida. Esto lo podemos entender con el siguiente ejemplo. Entonces, aquí observan diferentes valores de f. Entonces, voy a simplemente a modificar los valores de entrada. Y se observa que para diferentes valores de entrada voy a tener distintos valores de salida. Obviamente con esta función. Entonces vamos a hacer el ejemplo para que observen mejor. Si por ejemplo tengo f de 10, entonces donde tenga x, que va a ser mi entrada, voy a modificarlo pues básicamente por el 10. Entonces tengo, fíjense, simplemente modifiqué al valor de entrada, que en este caso es 10. 10 va a ser la entrada. Y estoy tomando como referencia pues esta función. Listo, entonces aquí simplemente sería hacer los cálculos. Cuando la entrada o el dominio es 10, ¿cuál va a ser la salida de esa máquina? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Entonces vamos a realizar 10 a la 2, pues es lo mismo que 10 por 10, eso me da 100, más 3 por 10, 30, menos 6. Hacemos los cálculos y tenemos 100 más 30, eso me da 130, menos 6. Tengo finalmente que f de 10 sería 130 menos 6, 124. Y esta pues sería la imagen o salida de mi función. ¿Listo? Que es la respuesta que yo estoy obteniendo acá. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces voy a hacer el siguiente ejemplo
¿Listo? Fíjense que yo simplemente puedo tomar la misma función y cambio los valores de entrada. En este caso ya no es 10, sino fíjense que el valor de entrada en este ejercicio es menos 2. ¿Listo? Esa va a ser la entrada. Entonces tengo menos 2 y menos 2. Tengo entonces que f, cuando la entrada es 2 o cuando el dominio vale menos 2, tengo menos 2 al cuadrado, primeros signos, menos por menos me da más, y 2 por 2, 4. Acá, primeros signos, más por menos menos, 3 por 2, 6, por acá tengo menos 6, y ahora hago el cálculo de aquellos que tengan signos iguales. Este 4 lo dejo acá, y fíjense, menos 6 y menos 6, dejo el mismo signo y sumo los números. Esto me da 12. Tengo que f de menos 2 es igual a, aquí tengo signos distintos, entonces yo voy a restar 12 menos 4, me da 8, y dejo el signo del número mayor, que es el negativo. Entonces fíjense que la respuesta o la imagen o contradominio también llamado rango, listo, podemos nombrarla como que quiera, esta va a ser menos 8. Listo, a mí generalmente me gusta nombrarlo como imagen, rango, imagen. Listo, y así podemos hacer con cada una de las diferentes entradas. F de h más 1. Listo, aquí miren cómo me queda expresado. Listo, entonces generalmente me quedan indicados. Si por ejemplo la entrada es x más b, fíjense cómo me queda: x más b al cuadrado más 3 veces x más b menos 6. Si la entrada por ejemplo es un muñequito, pues obviamente me quedaría muñequito al cuadrado más 3 veces muñequito menos 6. Entonces dense cuenta que dependiendo de los valores de entrada, yo voy a tener un valor de salida, y eso es a lo que hace referencia pues esto. Digamos que es como una especie de máquina. ¿Listo? Y básicamente se entiende porque es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Digamos que es una relación que existe entre dos conjuntos. ¿Listo? Y debe cumplirse pues obviamente que el conjunto D o el primer conjunto tenga una relación directa con este conjunto de acá. Es decir, que por lo menos se cumple el criterio de que le corresponda uno de los elementos de acá, uno de los elementos de acá. Listo, y en este enlace pueden encontrar pues distintas informaciones acerca de función. En el siguiente video vamos a tratar de dejar indicado algunos ejercicios para que podamos ir practicando acerca de funciones. ¿Listo? Y si has llegado hasta aquí, te invito a que le des un like, comentes, compartas y te suscribas. De esa manera me apoyas muchísimo a seguir creciendo. Como siempre te digo, mi Dios te guarde, mi Dios te bendiga. Bye bye. Muchas gracias.